Hola, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a todos a nuestra cuarta sesión de la cátedra Preparando mi futuro. Esta sesión es una sesión súper especial. Vamos a hablar del tema de ecoturismo, un tema, la verdad, demasiado llamativo. Yo estuve investigando un poco acerca del tema y quedé como con ganas de seguir indagando, de seguir investigando y de empezar a aplicarlo pues a nuestra vida cotidiana. Le damos la bienvenida a todos nuestros alumnos de los colegios amigos del turismo, igualmente a nuestros profesores, a compañeros de la institución, del Instituto Distrital de Turismo, que nos acompañan también el día de hoy en la transmisión, y a otras personas, guardianes, guías turísticos que nos acompañan también. Hoy contamos con la presencia de la profesora Yolanda Urrego Sánchez. Ella es nuestra profe del Colegio Mayor de Cundinamarca. Para, digamos, ahondarlos un poquito en su perfil, la profe es bióloga de la Universidad Nacional de Colombia, tiene un magíster en ecología con énfasis ambiental de la Universidad Nacional de Colombia, doctora en conservación de la biodiversidad de la Universidad de Salamanca, y súper importante aquí agregarles que su título de tesis doctoral es el redescubrimiento de la expedición botánica y la conservación de su riqueza biológica, una propuesta de turismo sostenible. La profe tiene muchísimo conocimiento de este tema, así que esperamos que lo aprovechen, que lo empiecen a utilizar en todos sus viajes cotidianos, en su vida cotidiana. Y pues bienvenida, profe, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Jessica, y buenas tardes para todos los asistentes. Primero, pues agradecer este espacio de permitir compartir experiencias y pues también agradecer a todas las personas y estudiantes que están presentes. Espero pues lograr llenar muchas expectativas y sobre todo dejar mucha motivación. Y cuando pues uno deja más inquietudes, así como tú lo comentabas, respecto a que quieres indagar más, pues logra uno el objetivo como docente que el estudiante vaya más allá, porque hoy pues vamos a ver como lo fundamental, lo básico, pero principalmente es generar una gran motivación. Así es, profe. Además que el tema de ecoturismo es un tema, como yo estaba viendo, un tema que podemos aplicar a nuestros viajes, ¿no? Digamos que estamos acostumbrados como al turismo convencional y nunca miramos otras alternativas. Entonces, creo que vamos a quedar, como dije y como su merced ha dicho, súper motivados a indagar más. Bueno, listo. Entonces, comparto mi pantalla y me dices, por favor, si se ve correctamente. Listo, profe. Sí, señora, se está viendo perfecto. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes nuevamente. La charla de hoy es sobre ecoturismo. Por mi formación, pues yo comento la anécdota de que hace una bióloga en turismo. Pues cuando inicié el doctorado, eh, se creó la inquietud de hacer algo con turismo, por lo que estaba pues con el programa y aportarle un poco a la conservación. Y desde el turismo se puede hacer bastante. Vamos a ver un poco la historia del ecoturismo, los conceptos que hay y en general todo lo que podemos pues abordar desde lo básico sobre el tema. El término, su definición preliminar fue acuñada por el arquitecto Héctor Ceballos Lascurain en 1983. Él es mexicano y pues tuvo su formación en arquitectura. Él pues se especializó en arquitectura sostenible. Él es considerado el padre del ecoturismo y aunque el ecoturismo se ha practicado desde hace muchos, muchos años, porque pues no todos los turistas ven el turismo desde la misma óptica, otros lo vemos diferente. Entonces, esa diferencia hacia la conservación, hacia la contemplación de la naturaleza, de los recursos, pues lo tenemos muchas personas casi que de forma innata. Yo lo comento porque pues he tenido mucho contacto con el campo y uno desde esa visión campesina pues tiene una forma de ver las cosas distintas.
Entonces, el término que le dio Ceballos al ecoturismo lo asumió la Unión Mundial para la Naturaleza. Entonces lo voy a leer textualmente para pues entender algunos términos y toda la filosofía que tiene el concepto. Aquella modalidad turística ambientalmente responsable, consistente en viajar o visitar áreas naturales sin disturbar, con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos naturales, paisaje, flora y fauna silvestres de dichas áreas, así como cualquier manifestación cultural del presente y del pasado que puedan encontrarse ahí, a través de un proceso que promueve la conservación, tiene bajo impacto ambiental y cultural y propicia un involucramiento activo y socioeconómicamente benéfico de las poblaciones locales. Como pueden ver, y sé que ya se vio el contexto de la sostenibilidad, el ecoturismo enmarca perfectamente en toda la teoría de la sostenibilidad. Y es fundamental porque si lo vemos está involucrando los aspectos ecológico-ambiental, el aspecto social y el aspecto económico. Ya les presenté. La Organización Internacional o la Sociedad Internacional de Ecoturismo, el TIES, lo conceptualiza como el viaje responsable a áreas naturales que conserva el medio ambiente y mejora el bienestar de la población local. Entonces, miren que tiene una implicación de responsabilidad hacia el medio ambiente, pero también hacia mejorar las condiciones de vida de la población local. La OMT también tiene un concepto, pero está muy ligado al concepto inicial de Ceballos. Este concepto lo emite el Comité de Turismo y Competitividad y se define como el tipo de actividad turística basado en la naturaleza en el que la motivación esencial del visitante es observar, aprender, descubrir, experimentar y apreciar la diversidad biológica y cultural, con una actitud responsable para proteger la integridad del ecosistema y fomentar el bienestar de la comunidad local. El ecoturismo incrementa la sensibilización con respecto a la conservación de la biodiversidad, el entorno natural y los bienes culturales, tanto entre la población local como entre los visitantes, y requiere procesos de gestión especiales para minimizar el impacto negativo en el ecosistema. Entonces, acá tenemos implicaciones que tienen que ver con responsabilidad, responsabilidad hacia el entorno, pero también tiene que ver con gestión, y es que hay que gestionar los procesos turísticos y en este caso hacia la conservación. Esa gestión implica una muy buena planificación también. O sea, el turismo bien planificado, el ecoturismo bien planificado, pues conlleva a los propósitos que tiene el ecoturismo, que son principalmente pues la conservación, involucrar a las comunidades y mejorar pues las condiciones de vida de esas comunidades también. Y por supuesto también pues el disfrute de los turistas. En ese sentido, pues el ecoturismo también promueve la conservación porque si tenemos recursos turísticos, atractivos turísticos bien conservados, pues vamos a tener pues un buen desempeño turístico también. Colombia pues también tiene política para el desarrollo del ecoturismo y también tiene o acuña un concepto que es la modalidad turística especializada y sostenible enfocada a crear conciencia sobre el valor de las áreas del sistema a través de actividades de esparcimiento tales como la contemplación, el deporte y la cultura, contribuyendo al cumplimiento de sus objetivos de conservación y a la generación de oportunidades sociales y económicas a las poblaciones locales y regionales. Este está en la resolución 531 del 2013. Bueno, ¿por qué surge el ecoturismo? Realmente surge porque el turismo tradicional, un turismo muy depredador de los mismos recursos, generó pues muchos impactos, impactos físicos, impactos biológicos e impactos socioeconómicos.
y estoy hablando sobre todos los impactos que son negativos, porque pues el turismo también ha traído impactos positivos, pero pues el ecoturismo surgió como una alternativa para disminuir esos impactos negativos del turismo tradicional. Llámese turismo tradicional al turismo de masa sobre todo. ¿Qué implicaciones tiene el turismo en los aspectos físicos, biológicos del suelo, de los recursos hídricos, de la vegetación, de la fauna silvestre? También hay afectaciones estéticas sobre el paisaje, aspectos sanitarios también se ven involucrados aún y también aspectos culturales. Vale la pena decirles y comentarles que el ecoturismo mal planificado pues también causa estos impactos y peor aún porque los está causando directamente sobre los entornos naturales, que son su fundamento. ¿Por qué es bueno reflexionar sobre esto? Porque muchas empresas, muchos turoperadores ofrecen el ecoturismo como la panacea, dando a entender pues que están haciendo las cosas acorde a las políticas de ecoturismo, pero la realidad es otra. Entonces, tristemente pues estamos hablando de cierto tipo de corrupción también hacia ofrecer un producto que realmente no se cumple. Bien, en el suelo, pues las actividades turísticas lo afectan. Entonces, por ejemplo, un caballo pisoteando el suelo le ejerce una presión de 2,8 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, imagínense ustedes muchos caballos en una cabalgata. Una persona normal ejerce una presión de 0,82 kilogramos por centímetro cuadrado. Si se lleva a kilómetros cuadrados, esta presión se sube a entre 75 y 100 toneladas. Entonces, imagínense eso, imagínense el trayecto por mucho tiempo, lo que puede causar en el suelo. Entonces, hablamos de que tenemos pisoteo, ese pisoteo presiona el suelo, lo compacta y lo puede llevar pues a procesos de erosión dependiendo de la pendiente del suelo, de la composición del suelo. O sea, el suelo tiene pues su estructura, su textura, y debido a esa presión que se ejerce constantemente, pues el suelo se va compactando, va perdiendo su porosidad, va perdiendo sus características naturales y es un suelo que ya no va a permitir la entrada, la filtración del agua de forma normal, y eso conlleva a que pues sea un suelo que se va volviendo poco productivo. ¿Por qué? Porque no se pueden desarrollar allí los procesos biogeoquímicos de los ciclos para reciclaje de nutrientes. Ustedes saben pues que el suelo o en el suelo los microorganismos se encargan de reciclar todos los elementos orgánicos que hay en un ecosistema, sea acuático o sea terrestre, porque pues también acá estamos hablando no solamente del suelo continental, sino también del suelo marino y de las lagunas, que también pues tienen procesos de daño. Pues acá en este momento no podemos hablar de pisoteo, pero sí hablamos, por ejemplo, de embarcaciones que pueden generar sedimentación, problemas de sedimentación al mezclar el fondo con el resto del agua. La pérdida de la dafofauna o de la fauna que hace parte del suelo, pues conlleva que se pierdan nutrientes, a que el suelo pues ya no le ofrezca mayor nutriente a las plantas, el agua ya no circula igual y es un suelo que va perdiendo pues esas condiciones y puede llegar a tener procesos de erosión. El pisoteo pues también se da y la compactación se da también por el transporte con ciclas, y son muchas, con el transporte de los vehículos, las cuatrimotos, por ejemplo, que se utilizan mucho, también pueden causar pues graves daños al suelo. Lo dañan físicamente y le dañan también su estructura. Y eso conlleva que el suelo que pues tiene unas condiciones biológicas muy importantes, estas condiciones también se vean afectadas.
Si van surgiendo inquietudes, pues con mucho gusto estoy atenta a ellas. Bien, el suelo, ¿qué impacta el suelo desde el turismo, además del senderismo, de las caminatas? El suelo también se ha impactado por por la necesidad de infraestructura. Entonces, se, se altera el suelo cuando, por ejemplo, se traza una carretera, cuando se va a construir un hotel, cuando se va a construir inclusive un atractivo como, por ejemplo, atractivos mecánicos. Entonces, eso también ayuda a que el suelo se impacte de alguna manera. Y como lo vamos a ver más adelante, el suelo pierde la cobertura vegetal y es un suelo ya que está bastante expuesto a ser deteriorado. Respecto al recurso hídrico, nosotros pues en turismo el recurso hídrico es esencial para todo. Tenemos actividades dependientes de este recurso y cuando no se planifica adecuadamente eh, el turismo, pues tenemos impactos muy graves. Por ejemplo, la contaminación que lleva a procesos de eutrofización. La contaminación desde el turismo se da por los vertimientos que hacen, por ejemplo, hoteles. Hay estudios en los que se han encontrado aguas contaminadas por coliformes, porque las aguas residuales de los hoteles llevan heces y esas heces pues contaminan el agua con bacterias. Bacterias que pueden causar bastante mal a la salud. Se ha encontrado que muchos hoteles vierten sus aguas residuales a los mares. Entonces, por ahí alguien puede tener experiencias feas. Yo tuve alguna experiencia alguna vez y yo lo pienso mucho en entrar al mar. Prefiero bien lejitos del litoral porque pues lo pude evidenciar en algunas partes. ¿Eso a qué conlleva? A que pues sí vemos acá los problemas, pero también eh, esta modalidad de turismo conlleva a que se piense cómo mitigar y prevenir esos impactos que se generen pues a los ecosistemas. También el impacto que puede generar un crucero en los corales, por ejemplo. Los cruceros contaminan enormemente el agua con sus vertimientos. Además, pues también contaminan el aire con sus emisiones gaseosas. El ruido también altera bastante y aquí pues no podemos desligar el recurso hídrico con la fauna y con toda la parte biótica que lo compone, porque hay repercusiones también en ello. Pero las embarcaciones que llegan cerca al litoral, pues dañan también el litoral, lo van compactando, lo van erosionando. Eso conlleva también a que tengamos erosión en las playas. Aunque alguien podría decir erosión en una playa, sí se puede presentar erosión y pérdida del terreno en la playa. Entonces eso conlleva que las dunas de las playas se muevan, las arenas se muevan y se vaya teniendo pues procesos erosivos que conllevan a que la playa se vaya perdiendo. El buceo, aunque es muy bonito, pero si se tiene un buceo no planificado, un buceo masivo, pues va a conllevar a que se deteriore también el suelo, se deterioren los corales, se deteriore toda la fauna y la flora que hace parte del mar. El comportamiento de los animales también se puede ver afectada por la presencia del hombre y pues ahorita vamos a hablar un poco más de ello. Con respecto a las lagunas pues son como los cuerpos acuáticos que más fácilmente se pueden eutrofizar por los vertimientos, porque sus alrededores tienen unas pendientes que llevan a que haya procesos de, digamos, de escorrentía y esa escorrentía lleva todo lo que el suelo tenga. Entonces, si tenemos unos cultivos aledaños en la parte superior que utilizan muchos agroquímicos, pues esos agroquímicos van a terminar en el cuerpo de agua que la va a recargar de nutrientes y los nutrientes pues van a ser aprovechados por plantas acuáticas
Conocemos, por ejemplo, el buchón de agua, y si de pronto han estado en el Muña o en el río Bogotá en algunas partes, el buchón de agua prolifera y pues va alterando el ecosistema. Con esas condiciones, pues la diversidad también se va disminuyendo. Si pensamos en otras actividades como el canotaje, como las que se desarrollan en el agua, pues también tiene sus impactos. El ruido, el movimiento del agua genera desprendimiento o digamos que mezcla los sedimentos y vuelve más turbia el agua. Las características que le van a cambiar a estos ecosistemas son sus características naturales, como el pH, el oxígeno disuelto, la demanda biológica de oxígeno, la demanda química, pueden haber elementos no agradables como por ejemplo metales. El río Bogotá, pues yo digo, y a mis estudiantes les causa mucha risa, yo les digo que el río Bogotá tiene toda la tabla periódica, es uno de los ríos más contaminados del planeta. Y hace más o menos unos 80 años era un sitio donde la gente iba a divertirse y hacían canotaje y todo, pero hoy en día pues existe otro tipo de actividades que llevan pues personas que quieren aprender de los impactos ambientales, y eso está como en el marco del turismo académico, pero que uno tome la decisión de ir y hacer algo a la orilla del río Bogotá, no se piensa, ¿cierto? El río Bogotá pues es uno de los más contaminados del planeta. Él vierte sus aguas al río Magdalena y el río Magdalena vierte sus aguas al Mar Caribe. Entonces es una cadena de situaciones que van alterando pues los ecosistemas. El río Magdalena sabemos que recibe aguas residuales de prácticamente todos los municipios por donde él pasa. Entonces también acá consideramos que los actores que planifican, alcaldías, gobernaciones, deben también pensar en cómo mejorar las condiciones ambientales a través de procesos de mitigación. Entonces, en este caso, pues es necesario hacer tratamiento de las aguas residuales. En cuanto a la vegetación pues ha sufrido fragmentación por la deforestación. Eh, Vemos acá, por ejemplo, en el Quindío, la deforestación es terrible y las palmas de cera pues están quedando solas y sabemos que un ecosistema no tiene solo una especie, un ecosistema tiene una serie de interacciones que le permiten mantenerse, sostenerse. Esto se ha hecho pues para darle paso a la agricultura, pero también a la ganadería. Pero desde el turismo también se tienen afectaciones como construcciones en plenas zonas verdes, construcciones no amigables que talan para poder construir. El viaje que hagan masivamente muchos turistas, quizá no conscientes, entonces se llevan la florecita, les gustó la hoja de frailejón, que porque es peludita, entonces se la llevan. Entonces imagínense ustedes, por ejemplo, en el Parque Los Nevados con más de 100.000 visitantes que tenía antes de la pandemia, más de 100.000 visitantes al año, y que cada uno se llevara la piedrita pómez o que se llevara la hoja o que se llevara la florecita porque le gustó, porque se la quiero regalar a la novia o al novio. Entonces vamos depredando y vamos causando daños a esos ecosistemas, a esa vegetación. La construcción de vías, el mismo trazado de los senderos puede generar también un impacto. La fragmentación es causada mucho por las vías de acceso que se tienen, inclusive a los mismos entornos naturales, para llevar personas a que conozcan pues el bosque o que observen la vegetación. África, por ejemplo, tiene ese problema. Muchos visitantes van pues, a ver tigres, a ver leones, pero pues los impactan terriblemente y la vegetación también ha sido terriblemente impactada. Entonces se ven hileras de camperos avistando animales del África. Eso pues ya se está replanteando, se ha replanteado pues desde tiempo atrás a la luz pues de un turismo alternativo, llámese ecoturismo, pero pues
no ha sido suficiente para evitar pues los daños. Las quemas, una quema se puede efectuar por un descuido de un turista que fuma y deja la colilla, o porque deja el vidrio. Entonces no es bueno, un ecoturista no lleva vidrio a una salida al campo, no lleva vidrio, no lleva elementos que pongan en riesgo los ecosistemas. También el hecho de que se acampe, el camping también compacta el suelo, altera la vegetación, pero si de pronto se les ocurre hacer fogata y se descuidan, pueden causar pues un incendio. Hay vegetación que pues digámoslo, tiene una estructura en sus hojas que fácilmente se pueden incendiar. Y pues con la situación que tenemos de cambio climático, piensen ustedes, un descuido de estos pues conlleva mucho más allá. En la fauna, yo diría que la fauna sufre todas las consecuencias de todo lo anterior, porque hay intrusión en los hábitats por la actividad turística, por el trazado de senderos, por el trazado de vías, por la construcción para hospedaje, y esto pues conlleva que hay una alteración de los hábitats, genera disturbios y pues las especies tienen que buscar otros mecanismos de adaptación. Muchas migran, otras mueren, entonces hay desplazamientos, eh, bajan los niveles reproductivos, y todo esto a qué conlleva, a que haya un cambio poblacional y la composición de especies del ecosistema se altere. Perdón. Cuando perdemos la composición de especies, pues ese ecosistema ya no va a ser tan atractivo. Entonces necesitamos también ecosistemas sanos para tener un manejo del ecoturismo, porque pues es una tipología que se está, digamos, se está promoviendo y crece. Se dice que post pandemia estas tipologías de turismo de naturaleza son las que más se van a tener, porque la gente pues ya le ha tocado vivir el aislamiento, ya se generan ciertos temores, y en este momento muchos estamos en el campo, o muchos están laborando desde el campo, buscando pues un mejor confort. Esos cambios en la fauna también se ven. En muchas partes a los animales se les condiciona o se les generan comportamientos dependientes del turismo. El hecho de darles algún tipo de alimentos, las aves, por ejemplo, muchas apetecen de los empaques que nosotros consumimos y se acostumbran a ello. Entonces pierden digamos, esa habilidad de consumir y buscar su propio alimento, y se vuelven condicionados a eso. También se habla de que cuando se quiere ver animales, mucha gente le gusta tomarse que la foto con el tigre, que la foto con esos animales. Para poderse dejar tomar la foto, han tenido un proceso de maltrato anterior. Entonces, desde el ecoturismo, eso no se hace. O sea, uno como turista que ame la naturaleza, no busca una fotografía con un animalito que ya ha sufrido un maltrato para que no vaya a hacerle daño a esa persona que se va a tomar la fotografía con él. Lo mejor es que la fauna esté en su espacio. No considero que un animal esté enjaulado en un apartamento, por ejemplo, un gato, un perro en un espacio reducido. A mí me parece que es maltrato animal. Entonces, desde el turismo tampoco pues se considera que a un animal que se le ha condicionado, se le ha maltratado para que se deje tomar fotografías, eso no es adecuado. Bueno, también se habla de las alteraciones de la estética del paisaje, porque podemos tener unos paisajes, pero estéticamente no están bien. Entonces hay residuos de todo tipo, y hay quienes dicen, no, yo boto la cascarita porque es que la cascarita se descompone. Y sí, la cáscara se descompone, pero si todo el mundo deja el residuo sobre el sendero o entre la vegetación, que porque se descompone, entonces vamos a tener toneladas
de residuos sí biodegradables, pero estéticamente no dejan bien el paisaje. Los daños que se hacen a los árboles con los grafitis, muy bonito el corazón, la flechita, pero pues no es estético, o sea, también está alterando el árbol en sí. Entonces, no un buen ecoturista o un turista con cierta conciencia hacia la naturaleza no lo hace. Lo hace alguien que de pronto no tenga la conciencia de la importancia del paisaje y de la importancia de tener las cosas naturales tal y como son. Entonces, el manejo de residuos también hace parte del ecoturismo, conlleva también a que se manejen adecuadamente los residuos, se destinen, se ubiquen en donde deben ubicarse, no en el sendero, no en el agua, que pues ya todos sabemos, por ejemplo, el plástico ha traído consecuencias graves a los animales, a la vegetación marina también, y pues nadamos en plástico, tenemos casi que un continente completo flotante de plástico de todo lo que nosotros desechamos. Bueno, y esto pues lo sabemos todos, en el mar pues llega todo lo que se produce en el continente. Estéticamente es deprimente ver esto en un ecosistema, además de todo el daño que hace, pues no es adecuado, o sea, se ve mal. Pasamos a los aspectos sanitarios. Por el inadecuado manejo de residuos sólidos y líquidos que los turistas pueden desechar, se generan procesos de descomposición, bien sea en el agua, bien sea en el suelo, y eso conlleva que nos enfermemos. Yo les hablé hace un rato de que las aguas residuales se pueden encontrar coliformes. Eso indica que las aguas residuales han sido vertidas sin tratamiento con una gran cantidad de microorganismos que están presentes en las heces. Conlleva pues a problemas diarreicos y a problemas gastrointestinales. Algunas veces puede causar también infecciones, por ejemplo, en los oídos por neumococcus fecalis, por ejemplo, que esté en el agua. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos y planificar adecuadamente. Los hoteles deben ser más responsables con sus aguas residuales, hacer un tratamiento adecuado o hacer un vertimiento hacia una planta de tratamiento, por ejemplo, municipal o de la ciudad, pero no hacer el vertimiento a los mares o a los ríos. Respecto a los aspectos ambientales, el turismo pues también ha traído sus compliques, el turismo tradicional, llámese turismo masivo, causando dependencia del turismo en aquellos destinos y pues si no tienen otra alternativa económica, pues se causan muchos problemas, no solo económicos, sino sociales, a raíz pues del desempleo, eh, la falta de educación, la falta de oportunidades. También se tiene que la afluencia masiva del turismo ha generado en muchas culturas pérdida de su identidad. Entonces ya no quieren ser como son originalmente, sino que se copian de lo que los turistas hacen. También hay variación de precios que afectan a la comunidad local. También se presentan transmisión de enfermedades cuando hay contactos con turistas, o sea, se enferman los turistas y se puede enfermar también la comunidad receptora. Hay cambios de costumbres y tradiciones y la empleabilidad, digamos que se ve afectada cuando no se tiene en cuenta esa población o esa comunidad receptora. Entonces, llega una cadena de hoteles y trae todo el personal, no le da oportunidad a la comunidad receptora, debe tener también mayor responsabilidad al respecto, entonces capacite para que esa comunidad lidere también procesos administrativos y no solamente sean las personas de la comunidad las que hagan, digamos que las labores eh, básicas. Básicas son muy importantes, sí, pero la remuneración y las oportunidades no son las mejores. Bien, con todo esto entonces, con un turismo de masas, con un turismo que está más enfocado hacia la ganancia del operador, hacia la ganancia del que ofrece el servicio o el producto,
con un turismo masivo que utiliza mucho transporte aéreo. Sabemos que el transporte aéreo o pues desde el turismo le aporta el 10% de los gases de efecto invernadero. Y un turismo que tiene este tipo de hoteles inmensos que dejan en cautiverio a los turistas y no les permiten unas interacciones externas porque le dejan todo el confort al interior. Entonces eso es nocivo también para la población o la comunidad receptora. Y pues trae también unas implicaciones ambientales enormes, más consumo de energía, más consumo de agua, etcétera. A raíz de todo esto surge el turismo alternativo. Entonces, en el que se prefieren grupos pequeños, esos turistas pues van a pagar un poco más, pero van a disfrutar mejor y van a alterar menos. Transporte también diferente al transporte masivo, bien planificado, participación de la comunidad receptora y pues vela por la conservación de los recursos naturales. Acá tengo que aclarar que un ciclomontañista, dos ciclomontañistas, pero 100 ya son dañinos. Acá hago referencia a un término que, pues vamos a ver, es fundamental también para poder cumplir los objetivos del ecoturismo y es la capacidad de carga, perdón, la capacidad de carga turística. Es esencial para no generar impactos pues a la naturaleza ni a la comunidad receptora. Surge entonces el turismo alternativo que está enmarcado en el turismo naturaleza, está integrado por el turismo rural, por el turismo de aventura y por el ecoturismo, que ya lo definimos, es una modalidad del turismo de naturaleza que surge como alternativa al turismo tradicional o también llamado de masas. Entonces, acá hay algunas actividades que se pueden desarrollar, pero pues hay otras que también se pueden llevar a cabo. En algunos momentos se van a traslapar y pues algunos van a confundir, bueno, que el turismo rural, que aquí hay pues contacto también con la naturaleza cuando hablamos de algunas actividades que se hacen en el entorno. Está el etnoturismo, el agroturismo, pero todos están enmarcados dentro del turismo alterno y el turismo en naturaleza. Bien, el ecoturismo se enmarca, como lo dije al inicio, en la sostenibilidad y tiene pues estos componentes que ya prácticamente están mencionados y son conservación de la biodiversidad, bienestar de la población, aprendizaje e interpretación, acción responsable, turistas, turismo, grupos pequeños, pequeñas empresas para darle importancia o darle la oportunidad también a las pequeñas empresas y al emprendimiento. Eso pues hace parte de esa acción responsable. Bajo consumo de recursos no renovables. Entonces acá hablamos de que esas construcciones que ofrecen ecoturismo velan por mantener esos recursos no renovables. Entonces, utilizan energías alternas, por ejemplo. Tienen ahorro del agua, tienen políticas para ahorro del agua, para el ahorro de la energía, y pues velan porque esos recursos no renovables pues no se nos acaben. Estoy hablando acá de que un ecoturista, por ejemplo, disminuye el consumo de plástico, disminuye el consumo de papel, recicla. Y algo fundamental es que dentro de esos componentes de sostenibilidad está la participación local, propiedad y oportunidad de negocios para la población rural. ¿Por qué estamos hablando de la población rural? Porque pues estamos hablando sobre todo pues de esos entornos naturales que se encuentran en lo rural. El ecoturismo tiene unas categorías
La categoría 1 es aquel turista que pues le gusta la conservación de la naturaleza, pero pues la visita y le parece bonita, pero no tiene mayor implicación. La categoría 2, conservación de la naturaleza y conservación de la cultura local y de su patrimonio histórico, va un poco más allá. El de categoría 3 es el más completo porque vela por la conservación de la naturaleza, de la cultura local y de su patrimonio histórico, así como lograr un ecoturismo socialmente sustentable, es decir, la oportunidad que brindar servicios de brindar servicios para mejorar la calidad de vida de la población receptora, lo que ya habíamos dicho, con una categoría pues de impactos más positivos que negativos. En Colombia tenemos una política para el desarrollo del ecoturismo, pues sabemos que es necesario tener políticas para orientarnos adecuadamente, porque si no existiesen, pues sería anarquía completa y la gente, pues sin saber, puede causar daño. Tenemos un marco legal, está la Constitución Política en el artículo 79, donde se menciona el concepto de desarrollo sostenible, por lo que pues estamos en el marco del desarrollo sostenible. La ley 99, acá en el artículo 1, numeral 2, considera que la biodiversidad es patrimonio nacional y de interés de la humanidad. Y eso pues se aplica al ecoturismo. Es necesario conservar esa diversidad. Y nuestra ley 300 de 1996 del turismo habla sobre las actividades turísticas en áreas del sistema de parques nacionales naturales que están, digamos, están ligadas o están lideradas por el Ministerio de Ambiente y el MINSIP. Y es allí estos docentes quienes definen la viabilidad de los proyectos, los servicios que se ofrecerán, las actividades permitidas, la capacidad de carga y la modalidad de operación. Pues, todo está pues organizado para que hayan unos lineamientos y se puedan hacer las cosas bien. Está la Ley 70 de 1993, en el que pues se establece la participación de las comunidades negras. Dice que las entidades del Estado en concertación con las comunidades negras adelantarán actividades de investigación, capacitación, fomento, extensión y transferencia de tecnologías apropiadas para el aprovechamiento ecológico, cultural, social y económicamente sustentable de los recursos naturales a fin de fortalecer su patrimonio económico y cultural. Entonces acá ya estamos hablando de inclusión, porque pues esos grupos quizás se excluyeron y no se les dio importancia y en este momento pues tienen una relevancia y tienen mucho que aportarnos. La ley 21 del 91, este ya involucra pueblos indígenas y tribales. Y pues establece que los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo en la medida en que se afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera y de controlar en la medida de lo posible su propio desarrollo económico, social y cultural. Cuando se quiere realizar un proyecto, y esto aplica mucho en turismo, hay que contar con la comunidad. O sea, un proyecto turístico no es sostenible si la comunidad no lo quiere. Entonces, a esos grupos étnicos, pues hay que tenerlos en cuenta. Entonces, si yo quiero conocer un poco más de esa cultura, ellos tienen que estar de acuerdo en que si quieren transmitir y permitir pues ese conocimiento. Bien, la política de desarrollo del ecoturismo tiene los siguientes principios. Está la conservación, ya lo hemos mencionado, minimizar los impactos negativos. Entonces, para ello, pues se habla que para un mejor manejo, por ejemplo, de los residuos, los parques se maneja compostaje, se maneja lombricultura.
se hace la adecuada separación en la fuente, por eso pues se tienen puntos con canecas en las que se pueda ver bien, el turista pueda ver bien qué residuo va a depositar. Sin embargo, pues desde los ecoturistas hay un dicho es papelillo al bolsillo, y en los parques naturales se promueve que los residuos que generemos no los dejemos allá, los devolvamos a nuestro sitio de origen. ¿Por qué? Porque en estas zonas difícilmente va a entrar el carro a llevarse esos residuos, entonces se convierte en un problema. Entonces, cuando se hacen ese tipo de salidas, de acercamientos a sitios naturales, yo personalmente me devuelvo con mis residuos, porque sí, está la caneca, pero va a ser difícil sacar un residuo de una caneca que está, por ejemplo, en una subida. En Chicaque, por ejemplo, sucede eso. Chicaque, pues no sé si muchos lo conozcan, pero allá tienen canecas, pero yo me imagino cómo hacen para sacar esos residuos de allá. Aporte al desarrollo regional y local. El ecoturismo debe velar por el desarrollo regional y local. Es decir, tener políticas de desarrollo a escala regional, no solamente local, sino también regional, que articulen las regiones. Participación y concertación de todos los actores. Hay que pues involucrar todos los actores del turismo para que pues el ecoturismo sea exitoso y no sea, digamos, una fachada y terminemos pues a la luz del ecoturismo causando mayores daños. Formación, hay que formar, y yo siempre he dicho que también hay que formar al turista para que tenga esa responsabilidad, esa participación, ese respeto. Integración de esfuerzos públicos y privados, ya lo dije, hay que hacer alianzas para que esos esfuerzos se vean reflejados en un desarrollo adecuado del ecoturismo. Responsabilidad de los empresarios, de los promotores e impulsores de los servicios. Creo que aquí ya tenemos muy claro que es una responsabilidad que se tiene. Si queremos conservar esos recursos, pues tenemos que educarnos, tenemos que concienciarnos, tenemos que participar positivamente y no esperar simplemente o solamente a que todo nos llegue por mandato. O sea, las políticas sí existen, pero también la educación ayuda a que pues digamos lo que voluntariamente asumamos una responsabilidad. La investigación es fundamental, el turismo se apoya en la investigación, en el monitoreo permanente de cómo se están haciendo las cosas. O sea, hay que evaluar constantemente y el ecoturismo no es la excepción. Hay que evaluar constantemente si con esos objetivos que se han puesto en marcha a la luz del ecoturismo realmente las cosas se están haciendo bien. Y hay que apuntarle a la sostenibilidad de procesos, es decir, que si iniciamos un proceso de manejo de residuos, lo mantengamos. Que si proponemos educación continua, lo mantengamos. Que si tenemos un sistema de gestión ambiental, ese sistema se mantenga. Si le damos mayor participación a la comunidad, lo hagamos permanente. No en un momento utilizamos a la comunidad y luego ya cuando pues tenemos todo listo, nos olvidamos de ella. ¿Qué actividades se promueven en el ecoturismo a la luz de la política del desarrollo del ecoturismo en Colombia? Reconocimiento de especies vegetales, observación de la fauna, de fauna, reconocimiento de especies marinas, visita a reservas, a estanques piscícolas, visita a áreas de producción de alimentos, agricultura ecológica o de biotecnología agroalimentaria. Estas experiencias son muy importantes y aplican mucho en la academia para que
Creo que tenemos problemas de comunicación con la profe. Jessica, ¿nos confirmas, por favor? Ah, siga, profe, tranquila. Perdón. Recorridos por senderos ecológicos, recuperación de flora. Hay quienes les gusta participar y sembrar, claro, todo adecuadamente planificado y adecuadamente dirigido. Y en la educación ambiental es fundamental. Se puede participar en talleres perfectamente en un parque natural. Antes de hacer el recorrido se nos da una instrucción y eso pues es fundamental para que el turista tenga un comportamiento adecuado. Están estas de turismo de aventura, lo tiene como actividad en la política del desarrollo del ecoturismo. Y pues con respecto a esto, pues hay que tener bastante cuidado y vuelvo y menciono, hay que tener muy en cuenta la capacidad de carga, que se define pues como la cantidad de turistas que pueden estar en un área al mismo tiempo. Eso tiene implicaciones de conocer muy bien el territorio, el tipo de territorio, de conocer muy bien el clima, el comportamiento del clima, el comportamiento de la fauna, para poder determinar pues esa capacidad de carga. Aunque la cantidad de turistas para el turismo de naturaleza o para el ecoturismo son de 8 a 10 personas, son grupos pequeños. ¿Por qué? Porque tienen también la intención de aprender. Entonces, esos grupos inmensos que solo van mirando y de pronto ven una que otra cosa, no hacen parte de la política del ecoturismo. Son grupos pequeños que está conformado por personas que quieren aprender y quieren aportar. El ecoturismo, en el ecoturismo también se puede ver que muchos científicos pues van a esas áreas a conocer, a investigar. Entonces también se habla de turismo científico. Bueno, en Colombia, pues el ecoturismo se aplica mucho en áreas de los parques naturales nacionales naturales. Entonces acá están los parques donde pues tienen o se aplica el ecoturismo, o se hace ecoturismo, con todas las medidas que se deben tener. Entonces, los parques tienen muy claro la capacidad de carga, tienen muy claros los tipos de actividades que se van a permitir y pues, los comportamientos que deben tener los turistas. En ese sentido, pues la política también asume cuáles son los actores que están involucrados para el desarrollo del ecoturismo, prestadores de servicios, la comunidad científica, porque para el ecoturista es importante conocer la composición del ecosistema. Entonces, qué vegetación está dentro del ecoturismo. Es ideal que cada árbol tenga una ficha de clasificación, la llamamos ficha taxonómica, de modo que el que está interesado en conocer la flora, pues lo puede hacer. Los visitantes hay que tenerlos en cuenta porque pues muchos de los comportamientos de los visitantes pues no son los adecuados. El gobierno, el sistema de parques, las comunidades locales, las autoridades regionales, llámese corporaciones autónomas regionales, llámese alcaldías, secretarías de desarrollo, de turismo y ONGs. Entonces son actores claves que deben estar articulados para que realmente el ecoturismo funcione como debe funcionar. Tenemos las normas técnicas sectoriales, tenemos todas las de turismo sostenible para destinos turísticos de Colombia, de playa, para alojamiento, para gastronomía, para agencias de viajes, para transporte. Y la norma técnica sectorial de agencias de viaje, todo el marco de turismo de aventura, porque pues hace parte, muchas de esas prácticas se hacen en la naturaleza, entonces hay que tener las pautas a seguir para no impactar. Y para los días de turismo se tiene para guianza en alta montaña, recorridos ecoturísticos, buceo a pulmón y con tanque, y para cabalgata. Entonces,
Esas normas lo que permiten es orientar y dar conocimiento de lo que es adecuado para desarrollar en un destino ecoturístico. Se presenta pues un decálogo del ecoturista en el marco del ecoturismo. El ecoturista evalúa muy bien quiénes son sus proveedores y cuáles proveedores prefiere. Aquellos que no te vendan o no le vendan productos que sean dañinos para el medio ambiente. Que en la cadena productiva tenga pues como esa responsabilidad de cuidar y de mitigar. Entonces los proveedores certificados son los que un ecoturista prefiere, que tenga una certificación hacia el cuidado del medio ambiente, por ejemplo, ISO 14001, que además tenga responsabilidad social y que la producción sea limpia. Un ecoturista ayuda a ahorrar agua y energía, entonces no es el que deja, si por ejemplo hay aire acondicionado, lo deja y se vaya a hacer sus actividades turísticas y deja el aire acondicionado encendido o el bombillo y ahorra también agua. Entonces es el ecoturista que, por ejemplo, si en el alojamiento le lavan la toalla, pues no pide que se la laven todos los días. Minimiza la generación de residuos, no los deja abandonados allá tampoco, no produce tanto residuo. Hace, digamos que elimina sus residuos de una forma limpia, la mejor forma que le ofrezca el destino. Entonces, las canecas o participa en talleres de compostaje. Yo he estado en sitios donde pues le ofrecen a uno digamos que esa experiencia y uno está colaborando, maneja, por ejemplo, gallinaza o porquinaza y está ayudando a limpiar ese entorno a través de un proceso que es bien interesante y además genera una buena experiencia. Está este pensamiento que tu única huella en la naturaleza sea la de tus zapatillas y ojalá bien blanditicas. El ecoturista busca información del destino, no se va desinformado, conoce muy bien el destino, qué lo conforma, cómo es la cultura de esa comunidad, qué composición tiene ese destino. Compra recuerdos que sean expresión de la cultura local. Entonces, no compra elementos que no sean de la cultura, los souvenirs. Y además de esos souvenirs, no apoya los que vienen extraídos, por ejemplo, de plumas de aves, por ejemplo, de tortugas, ¿cierto? Respeta esa expresión cultural a través pues, de esos recuerdos. No compra ni flora ni fauna ni productos derivados de la flora y la fauna. No se lleva el recuerdito del bosque. Conoce la cultura, costumbres, gastronomía y tradiciones de las poblaciones con total respeto. Entonces, por ejemplo, no se toma una fotografía sin permiso de la persona. Y ahorita pues hay toda una campaña en ese respeto y sobre todo con los niños y adolescentes, niñas, niños y adolescentes. O sea, uno no puede impactar a una persona así. Entonces, hay que respetar todo eso. Y contribuir con el desarrollo de un turismo responsable y sostenible. ¿Cómo organizar un viaje? Entonces, el ecoturista piensa cómo se va a desplazar, busca una mejor alternativa de un transporte que no altere mucho el medio ambiente, busca un alojamiento que sea amigable con el ambiente, con el entorno, entonces una construcción con material del ecosistema o de los ecosistemas, no es adecuado en medio de un bosque encontrar un edificio de 5 pisos en cemento. Entonces, alojamiento que, por ejemplo,
la ventilación la hagan con el manejo de ventanas. Si es clima caliente, pues ventanas amplias. Si es clima frío, ventanas más pequeñas, buen cortinaje para evitar el consumo de energía por calefacción o por aire acondicionado. Alojamiento que también tenga un adecuado manejo de sus residuos sólidos y líquidos, y el ecoturista mira eso. Y también programa y organiza, planifica las actividades adecuadas a ese sitio, porque no todas las actividades que se proponen acá a la luz del ecoturismo se pueden aplicar en todos los sitios. Entonces, cada sitio pues tiene un tipo de actividades que puede desarrollar. En cuanto a los guías, yo tomé la norma técnica sectorial para recorridos ecoturísticos. Ellos cumplen con unos requisitos, deben informar a los turistas de ese destino ecoturístico, los sensibiliza frente a la conservación, a los cuidados, implanta criterios de respeto al ambiente y a las comunidades. Es la primera indicación que debe dar el guía antes de incursionar en el destino. Indicaciones específicas de los recorridos, las deja claritas, indica por dónde estos recorridos deben estar muy bien señalizados. Implanta mecanismos de seguridad para caminos y equipos. Respeta el plan del recorrido, los senderos, se hace referencia a que solo se transita por el sendero, no cogemos atajos porque mucha gente coge un camino que pues no está delimitado y altera bastante la vegetación. O sea, el famoso atajo que mucha gente dice que puede coger y que llega más rápido. Cuenta con información oportuna sobre las condiciones meteorológicas. Es muy importante el clima y en ecoturismo esto aplica, por eso una de las condiciones a tener en cuenta para determinar la capacidad de carga son las condiciones climáticas. Sigue los senderos para no impactar los ecosistemas y da pues la indicación al turista para que solo transite por el sendero. Respeta la capacidad de carga del ecosistema, o sea, no lleva grupos inmensos. Informa sobre los riesgos de los recorridos, informa sobre el liderazgo. Casi siempre pues debe tenerse en cuenta que el guía va en la cabeza, pero debe haber atrás alguien que lo llaman rastrillo, que está pendiente del grupo al final. Cuenta con la información sobre la capacidad física de los turistas. Pues si estamos en una montaña y vamos de subida, tenemos que pues tener conocimiento de cómo puede esa persona ascender. Realiza reconocimiento previo de la ruta, debe hacerlo un buen guía, hace el recorrido previo, mira todos los pros y los contra, las mejores opciones y luego sí hace la actividad. Verificación de la documentación de los turistas, esto es esencial porque no podemos permitir que alguien se nos extravíe y pues tenga complicaciones. Ha sucedido en el Parque de los Nevados y en varias partes de turistas que se embolatan y se extravían y pues es terrible. Mantiene contacto visual y auditivo con el turista con el fin pues de mantener el control del grupo. Aplica los códigos de ética ambientales, los da a conocer previamente también. Reporta conductas ilícitas que afecten al patrimonio natural y cultural. Entonces, es fundamental que lo haga también. ¿Qué requerimientos debe tener un guía? Entonces, conceptos generales de ecología, conceptos generales de planificación aplicada al ecoturismo, estructura, funcionamiento y dinámica del ecosistema a visitar. Esto pues es un poco complejo porque para un ecólogo inclusive no es fácil. Política nacional ambiental, sistema de áreas protegidas, manejo de áreas naturales, técnicas didácticas y lúdicas, interpretación ambiental orientada al turismo, manejo y uso de equipos generales especializados y de seguridad. Debe tener un conocimiento fundamental para ello. Si estamos hablando, por ejemplo, de escalada, manejo de grupos,
Esto pues es necesario y el guía debe ser alguien muy paciente, muy solidario, que no esté en competencia, porque hay guías que de pronto son muy competitivos o quieren demostrar que tienen una capacidad física muy buena y se olvidan del grupo. Técnicas de salvamento y supervivencia, manejo y uso de equipos de orientación. Hoy en día pues ya con la tecnología es mucho más fácil, tenemos GPS, pero pues debe tener orientación, debe saberse orientar muy bien. Debe conocer algo de fisiología del esfuerzo, historia, geografía y cultura aplicadas al entorno local, legislación ambiental. Bueno, otros aspectos ya, digamos, como para concluir, que se deben tener en cuenta, y vuelvo y resalto, la educación ambiental es fundamental. Tenemos que educarnos para poder hacer las cosas bien. Hay que capacitar a la comunidad receptora y prestadores de servicios, es fundamental. Debe haber estudios aplicados a los ecosistemas. Entonces, si se quiere tener un proyecto, debe haber estudios previos, por ejemplo, para el trazado de un sendero. Entonces, un ecólogo, de la mano de un topógrafo y de un profesional en turismo que pues quiere mostrar ciertas características del ecosistema, pues definen cuál es la mejor vía para trazar el sendero. Entonces, las condiciones tienen que darse para que ese sendero, que va a impactar, claro, va a impactar, pero para minimizar ese impacto. Todo esto debe ir de apoyo con la academia. Aquí pues hay chicos de colegios amigos del turismo, saben de qué estoy hablando, las universidades, todo lo que conlleve a entender mejor todos los procesos y poder pues tener ese apoyo de la academia. Es decir, se necesitan profesionales para todos estos procesos. El empirismo no es lo mejor, no es la mejor opción. ¿Por qué? Porque faltan aprendizajes. Entonces es necesaria esa, pues esa articulación con la academia. Hay voluntariados, ustedes pueden hacer su voluntariado en un parque y se aprende de los procesos dentro de un parque y se aprende también de turismo, de ecoturismo, perdón, y turismo de naturaleza. Y está el turismo científico que pues día a día, bueno, mucho tiempo atrás, porque pues llegó Mutis, estuvo Humboldt, digamos que no de turistas, pero sí tuvieron necesidad de tener digamos, ciertos servicios, transporte, y todos los científicos que se trasladan a otras zonas requieren servicios que le ofrece el turismo, transporte, alojamiento, guianza, y es un turismo que se aplica a esas personas de saberes de la naturaleza que quieren profundizar o que quieren aportar al conocimiento y también hacia la conservación. Entre mejor conozcamos, entre más conozcamos, pues podemos entender mejor digamos, esas dinámicas ecosistémicas que permitan la conservación. Bueno, muchas gracias, espero pues haberles dejado muchas inquietudes. Queda pues abierto para que podamos resolver las inquietudes que haya podido dejar. Gracias Hola, a todos. profe. Muchas gracias Buenas. por esta capacitación que creo que nos va a dejar tanto aprendizajes como más interrogantes y ganas de seguir indagando sobre el tema. No sé si quieras compartir la sopa de letras o entramos como a la parte de preguntas, profe. Pues resolvamos la sopa de letras, a ver cómo nos van. Y que Listo, nos digan quiénes son los primeros, no sé qué motivación podamos darles. Entonces, El colegio tal terminó de primero. Listo, a las personas que están conectadas con nosotros en este momento en el live, les vamos a compartir un enlace para que por favor vayamos trabajando en actividad de una sopa de letras que la profe pues nos ayudó a generar para mejorar este espacio y pues aprender un poquito más, ¿no?
Profe, tenemos, si quieres, vamos resolviendo las dudas mientras los Listo, en chicos la medida que vayan haciendo la sopa de letras, vamos resolviendo dudas. vamos resolviendo dudas. Listo, profe. Entonces, aquí está la primera. Sabemos que todo tipo de turismo afecta su contexto. ¿Qué tipo de regla protege estos sitios rurales en donde ha tomado tanto auge el generar planes ecoturísticos? Me quedó entrecortado, no entendí bien la pregunta. Te la repito, Perdón. profe. Sí. Sabemos que todo tipo de turismo afecta su contexto. ¿Qué tipo de regla protege estos sitios rurales en donde ha tomado tanto auge el generar planes ecoturísticos? Bueno, la misma política de ecoturismo tiene unos lineamientos básicos para pues, mitigar esos impactos que se puedan generar. Entonces, yo pues los invito a que consulten esa política para el desarrollo del ecoturismo. Ahí hay varios lineamientos e incluye un aspecto como ese. Si es así, si esa es la respuesta que de pronto es como una política, como una norma o algo así. Sí, profe, como las reglas, pensaría yo que en nuestro país que nos permiten como tener o proteger los sitios rurales en los cuales se está desarrollando actualmente ecoturismo. Bueno, entonces, pues la capacidad de carga es fundamental, el comportamiento de los turistas, educación ambiental, la capacitación hacia la comunidad, porque la comunidad también debe velar por su entorno. O sea, no, digamos que la comunidad también cuida su entorno y ofrece mejores condiciones de ese entorno para los turistas. Entonces, todo lo que vimos prácticamente conlleva a que pues esto no genere impactos en la ruralidad. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, aquí hay un comentario y dicen, estamos de acuerdo en que hay que analizar de forma crítica las ventajas y desventajas del turismo hacia los espacios protegidos. Sí. Pregunta, profe, tips para hacer ecoturismo en Bogotá. Tips para lo mismo, o sea, si vamos, por ejemplo, a los cerros, entonces con grupos pequeños, por senderos, porque pues los cerros son muy vulnerables por la pendiente y por el tipo de vegetación que tienen. No hacer ruido, por ejemplo, porque la fauna se nos espanta con el ruido. No llevar materiales y desecharlos en el camino, llámese botellas de vidrio, de plástico, los residuos que se generan de los paquetes que se llevan. Llevar siempre una actitud de respeto hacia esa naturaleza, conocerla, tratar de interpretarla y disfrutarla. Yo digo que eso es lo fundamental. Así es, cuidar nuestros espacios turísticos, ¿no? Y ecológicos también. Bueno, profe, y la última. ¿Solamente se impactan los territorios con residuos materiales o el impacto se refiere a otros asuntos? Bueno, también con el comportamiento que tengamos nosotros. Entonces, no es solamente los residuos, sino, por ejemplo, el ruido. Entonces, un grupo grande genera mucho más ruido que un grupo pequeño. El ruido ahuyenta la fauna y si queremos hacer avistamiento, pues el ruido no nos va a permitir. El ruido altera el comportamiento también de los animales, las aves son sensibles al ruido. La vestimenta inclusive también puede afectar, entonces uno tiene que saber qué tipo de vestimenta lleva a un entorno natural y lo mejor es llevar como camuflados, ¿no? Pero sobre todo no generar ruido, no querer coger un animal como mascota o querer tocarlo, porque pues se cae en ese error también y pues eso no es bueno para los ecosistemas. Los ruidos, el ruido es terrible. Entonces, en Chicaque, no sé si alguien haya estado en Chicaque un fin de semana y que llevan 80 niños de un colegio y los 80 niños gritando y quieren ver ardillas. Entonces, es muy complicado.
Y pues además de eso, el tipo de transporte que tengamos. Entonces hay que tener en cuenta eso también, porque se puede ir en cicla, pero ¿cuántas ciclas? ¿Cierto? Se puede ir a caballo, pero ¿cuántos caballos? Se presume o se asume que para una cabalgata también hay un máximo, son 8 caballos, para no generar pues alteraciones. Listo, profe, muchísimas gracias. Bueno, mientras nuestros alumnos y demás acompañantes van llenando el cuestionario, recordarles, por favor, completar el link de la asistencia que estamos colgando ahí en el chat del Facebook Live. Asimismo, agradecer y enviar un saludo especial a la doctora Derly Pardo del Viceministerio de Turismo, quien nos está acompañando en esta cátedra. Ella es la encargada de Colegios Amigos del Turismo a nivel nacional y para nosotros es un placer contar pues con su asistencia en nuestra cuarta sesión de la cátedra Preparando mi Futuro. Profe, ¿algo más que su merced quiera complementar? No, pues que muchas gracias y felicitar a todos los chicos de los colegios amigos del turismo. Esto es encantador, es hermoso. Eh, Como bióloga estoy feliz porque me encanta lo que estoy haciendo en la universidad, porque siempre pues he sido docente también de educación ambiental y siempre llevé estudiantes a Parques Los Nevados, a Iguaque, a diferentes parques, a diferentes entornos naturales. Y uno ve cómo a través de esas experiencias, pues los chicos van aprendiendo. Es bien bonito porque tienen más conciencia. Yo siempre digo que lo ambiental se vive, no es en un aula que uno aprende, es en la experiencia, en tener ese contacto y aprender a valorar lo que tenemos. Y Colombia es un país privilegiado por su ubicación y porque pues tenemos una megadiversidad, somos el segundo país megadiverso del planeta. Entonces tenemos un potencial hacia el ecoturismo enorme, somos una potencia ecoturística enorme, pero tenemos que planificarlo adecuadamente. Yo creo que vamos bien formando los chicos, teniendo universidades con programas de turismo, teniendo pues los entes y las entidades que se preocupan porque las cosas se hagan bien. Ya cada día hay más conciencia hacia un turismo sostenible, hacia un turismo amigable en lo económico, en lo social y en lo ecológico ambiental, y el ecoturismo es eso. El ecoturismo es eso, o sea, es una oportunidad enorme que tenemos, que tiene el país para un muy buen desarrollo. Entonces, solamente agradecer, de verdad que muchas gracias por este espacio, por permitir compartir pues esas vivencias, digámoslo así, para que pues se generen muchas inquietudes, mucha motivación, porque pues debemos velar por este país que es hermoso. De verdad que tenemos unos parajes únicos en el planeta. Muchas gracias. A usted, profe, muchas gracias por compartir su conocimiento con nosotros, con los chicos de Colegios Amigos del Turismo, con los demás profesores y pues otros compañeros que nos acompañan. Una información muy importante que nos queda a todos, a nuestros guías turísticos también su merced les dio varios tipsitos para hacer acompañamiento a los procesos y a los recorridos que ellos hagan, profe. Entonces, agradecidos con su merced por su tiempo, su disposición y agradecerles también a los demás profes de CAT por acompañar a nuestros chicos en el proceso. Así terminamos nuestra sesión número 4 de la cátedra Preparando mi Futuro y los invitamos dentro de 8 días a que compartan con nosotros el espacio y aprendan un poco más de la cátedra número 5. Feliz noche, gracias.